los versículos que tocan la historia de Moisés. Empiezo con versículo 23, Hebrews 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron hermoso niño y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, siendo ya mayor, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar temporalmente del placer del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la remuneración. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocara. Y aquí termina la lectura de la palabra de Dios. Tenemos enemigos. El cristiano tiene 3 enemigos: el mundo y el diablo y la carne. Y todos son enemigos formidables, pero ponemos un enfoque en este momento en el mundo como enemigo del cristiano. El mundo tiene sus tentaciones. Dice Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino que es del mundo. Y el mundo pasa y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo tiene 3 cosas con que puede tentarnos, y esos menciona Juan también. Moisés enfrentó con 3 tentaciones del mundo, y esos menciona nuestro texto. El honor, siendo llamado hijo de la hija de Faraón, y el placer del pecado y las riquezas o tesoros. Y son peligros que nos enfrentan hoy: honra, placer y riquezas. Con esas cosas el mundo nos tenta. Y tiene éxito el mundo. El mundo con sus tentaciones ha destruido muchas almas. Pero por la gracia de Dios, Moisés venció sobre el mundo. El Señor hizo un cambio en el corazón de Moisés por su gracia soberana. Y con eso Moisés hizo la elección buena. Escogió el Señor y las cosas del Señor. Y el Señor nos ha dado la historia de Moisés en su palabra para animarnos. Vamos a considerar esa elección de Moisés y vamos a considerar 3 cosas.
En primer lugar, el tiempo de la elección de Moisés. Dice versículo 24, por la fe Moisés, siendo ya mayor, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. En ese tiempo Moisés era de 40 años de edad. Como sabemos cuando consideramos toda la historia de la Biblia que el Señor nos ha dado. Era de 40 años de edad. Y no es algo universal. Moisés tenía un tiempo larguísimo de entrenamiento, porque él tenía sus 40 años y después de los 40 años él fue a ver a los hijos de los hebreos y huyó a Madián y ahí pasó otros 40 años y con 80 años de edad él guió Israel de Egipcio y vivió hasta 120 años de edad. Tenía una vida larga, un tiempo de preparación bastante largo. Pero con 40 años de edad, Moisés escogió las cosas buenas por la gracia de Dios. Pero sí las escogió. Y cuando dice el texto, siendo ya mayor. Y en nuestro contexto, una persona de 40 años ya ha sido mayor por muchos años. Pero como a las 17, 18 años, un joven está llegando a su madurez, está llegando a ser mayor, a ser adulto. Y la palabra de Dios especialmente nos llama la atención a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés exactamente en ese punto? Siendo ya mayor. Porque la semana pasada consideramos la fe de los padres de Moisés. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Este versículo refiere a la fe de los padres de Moisés. Pero ese bebé Moisés no podía actuar fe, pero cuando llegó a su madurez, sí actuó fe. Y eso nos da ánimo adicional cuando consideramos los deberes de los padres. Ellos, padres de Moisés, actuaron a fe, y también su hijo Moisés, por la gracia de Dios, tenía y actuó ese mismo fe. Siendo ya mayor, dice el texto, the time of Moses' choice, el tiempo de la elección de Moisés. Moisés había tenido toda oportunidad de ver Egipto y qué tiene para ofrecer Egipto. Cuando Moisés ya estaba mayor, tenía sus facultades maduros y tiene su aplicación para nosotros.
Porque hay algo especial de esa edad, cuando un joven llega a ser mayor. Porque si tenemos niños pequeños y son entrenados en las cosas del Señor, los niños pequeños nos pueden dar las respuestas correctas. Y gracias a Dios que así es. Y en la clase del catecismo, yo tenía unos niños aquí en la banca, niñas pequeñas, y les pregunté qué es Dios, y todos me dieron la respuesta correcta. Dios es un espíritu, y sí, confesan la verdad de la palabra de Dios. Gloria a Dios que así es. Los niños pequeños son muy impresionables, reciben la enseñanza que les damos. Gloria a Dios que así es. Pero los niños pequeños todavía no han experimentado las tentaciones del mundo. Todavía no tienen sus facultades maduros y dicen las cosas que les enseñamos. Pero es algo diferente. Un niño repitiendo la respuesta correcta sin pruebas. Pero hay algo especial pasando en un joven. Y si estás aquí con esa edad, 16, 18 y 20 años, estás en tu juventud y sabes las respuestas correctas. Gracias a Dios que sí. Pero estás en un tiempo de tentación. Puedes experimentar lo que el mundo puede ofrecer. Y tienes dos sendas enfrente de ti. ¿Y qué camino vas a escoger? Tienes tus facultades maduros. No simplemente vas a repetir las respuestas enseñadas. Tú como persona, con madurez, ¿qué vas a escoger? El Señor está llamando tu nombre hoy. Si estás en esa edad, llegando a la madurez. Y la fe de los padres es una llamada especial a los jóvenes con padres creyentes para actuar fe y para andar en las cosas del Señor. Sí, gracias a Dios que tenían fe los padres de Moisés. Gracias a Dios que sí. Pero pienso en Juan capítulo 9. El hombre ciego desde su nacimiento. Y Jesús lo sanó. Y los fariseos estaban asustados. ¿Cómo pasó eso? Y llamaron los padres de ese ciego y les preguntaron a los padres, ¿qué pasó? ¿Es su hijo que fue nacido ciego? ¿Qué pasó con él? Y los padres dijeron algo interesante. Él tiene madurez. Él es de edad. Pregúntale a él. Y cuando un niño crece debajo de la palabra de Dios, viene ese tiempo. Pregúntale a él. ¿Qué va a decir él? Hay tiempo en que un joven
tiene que tomar su lugar, confesar quién es mi maestro, quién es mi Señor. Voy a seguir el Señor. Hay un tiempo cuando Moisés públicamente se identificó con el pueblo de Dios, la verdad de Dios. Y si viene este tiempo y no tienes la oportunidad de dudar, no hay 3 sendas, hay 2 sendas. ¿Vas a seguir el Señor o vas a seguir el mundo? Y gracias a Dios que por su gracia, Moisés, por la fe, Moisés, siendo ya mayor, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Aquí tenemos un ejemplo, un monumento por la gloria de la gracia de Dios. No hay que decir, el mundo tiene demasiado poder, no es posible seguir el Señor en este mundo. Sí es posible por la gracia de Dios. Moisés, habiendo visto lo que Egipto puede ofrecer, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y hay que pedir el Señor, hazlo, Señor, de nuevo. Danos jóvenes que escogen tus sendas, oh Señor. Hay que perseverar orando por eso al Señor y usando los medios, trayendo la palabra de Dios a los jóvenes. Si estás aquí como joven, no pierdas tu oportunidad de glorificar al Señor con la elección que hizo Moisés. Bueno, el tiempo de la elección de Moisés, the time of Moses' choice, también vemos en segundo lugar la raíz de la elección de Moisés. La raíz, the root of Moses' choice. Y eso dice el texto. Por la fe, Moisés, siendo ya mayor, rehusó ser llamado y lo demás. La raíz era fe. Fe evangélica. Fe en Cristo. Fue la raíz de esa elección de Moisés. Resoluciones para reformarte no pueden vencer el mundo y sus tentaciones, pero es fe en un Salvador crucificado. Eso es lo que vence el mundo. Si tienes un sentido, el mundo es sucio, debo separarme del mundo y voy a intentar de ser mejor. No puedes hacerlo en tus propias esfuerzas, pero es fe. Fe es la raíz. Fe, y fe es el don de Dios por el Espíritu Santo. Y fe en las promesas de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Dice, por la fe Moisés, siendo ya mayor, rehusó y lo demás. Pero Hebreos 12 y versículo 2 nos explica hacia quién mira esta fe. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe de que habla Hebreos 11 se explica más aquí en este texto. Es una fe en el Salvador crucificado y ahora exaltado. Una fe general. ¿Hay un Dios? Sí hay un Dios. Pero esa fe no es suficiente para vencer el mundo. ¿Crees en Dios? Gracias a Dios. Que crees que hay un Dios. Pero fe puesto en el Salvador crucificado es la única fe que vence el mundo. Y cuando tenemos fe puesto en Cristo, tenemos también conformidad a Cristo. Porque cuando Moisés confió en Jesús crucificado y exaltado, tenía vida por el Espíritu Santo y conformidad a ese Salvador. ¿Qué hizo Moisés? Moisés sufrió vergüenza, sufrió con el pueblo de Dios porque estaba confiando en un Salvador que se crucificó y ahora está exaltado a la diestra de Dios. Hay que estudiar Cristo crucificado para vencer el mundo. Y digo eso, pero ¿cuánto sabía Moisés? Moisés tenía en ese tiempo, con 40 años, tenía muy poca información. No había dado la ley en Monte Sión, no habían dado los ceremonios que mostraron Cristo y Él crucificado. Él tenía poca luz, pero Él usó la luz que tenía. Y por fe hizo mucho. Y tenemos mucho más que sabía Moisés. Tenemos una Biblia completa. Es por fe que Moisés venció el mundo. Y fe, hay que alimentar la fe. Y, por ejemplo, hay que ponernos debajo de la predicación de la palabra de Dios. Hay que despertarnos del sueño para oír la palabra de Dios. Hay que poner atención. Hay que leer la palabra. Hay que meditar en la palabra para alimentar la fe. Es fe en Cristo que vence el mundo. Y dice, en ese asunto, dice, primero de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Fe vence al mundo. Eso era la raíz de la elección de Moisés. En tercer lugar, los particulares de la elección de Moisés. Vimos que Moisés, cuando siendo ya mayor, por gracia, él rehusó el mundo y sus tentaciones y se identificó con Cristo. Pero ¿qué hizo Moisés en particular? The particulars of the choice of Moses. Y había tres particulares. Él rehusó un honor. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón.
y hay una honra que es legítima. Y hijos deben honrar a padre y madre, pero eso honra de ser llamado, la reputación de ser llamado hijo de la hija de Faraón, esa relación con el rey de Egipto, eso rehusó Moisés porque iba a estorbar su progreso en las sendas del Señor. De hecho, Moisés tenía muy poca honra en su vida, porque él rehusó esa honra de ser llamado hijo de la hija de Faraón, y ni tampoco el pueblo de Israel lo honraron, porque quejaron constantemente contra Moisés. Moisés tenía muy poca honra en su vida. Pero, ¿cómo puede sostener una persona esa falta de honra? Es con fe puesta en Cristo. Cristo fue vituperando. Escupieron en el rostro de Cristo, pero ahora está exaltado y tiene su honra a la diestra de Dios. Hay que rehusar las honras del mundo. Otra cosa que rehusó Moisés era el placer del pecado, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar temporalmente del placer del pecado. No dice simplemente el placer, pero dice el placer del pecado. Hay placeres que Dios en su bondad nos conceda, placeres que son lícitos y que están de acuerdo con la ley santa de Dios. Y gracias a Dios por su bondad. Pero hablo de placeres del pecado. Y Moisés escogió sufrimiento en lugar de los placeres del pecado. Siempre es así. Un discípulo de Cristo va a sufrir. Alguien que quiere vivir piadosamente en esta vida va a sufrir persecución por causa de Cristo. ¿Cómo hizo Moisés esta elección? Por fe. Y hay placeres en comunión con Dios. A su diestra hay placeres eternos. Los placeres del pecado, como dice el texto, son temporales. El pecado solo puede dar un placer temporal, después vuelva a ser algo amargo. Pero los placeres de comunión con Dios nunca llegan a ser amargos. Dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Era algo que él escogió. Él pensaba y pesaba las opciones y por gracia él fue a ver los sufrimientos del pueblo de Dios. Él buscó a sus cargas. Hizo su deber
para con el pueblo de Dios. Él pensaba que ellos entendían que Él era liberador del pueblo de Dios, pero no entendieron eso. Por fe, Moisés rehusó la honra, rehusó los placeres del pecado, rehusó las riquezas y tesoros de este mundo. ¿Cómo hizo eso? Con su mirada puesta en la remuneración, en el galardón. Eso es algo maravilloso, que Dios tiene un galardón para sus siervos. No es un galardón de méritos, es un galardón o remuneración de gracia. Pero sí, el Señor tiene la remuneración. Nadie va a servir nuestro Dios y ser al final empobrecido, pero va a ser enriquecido espiritualmente y eternamente por nuestro Dios. Y hay riquezas en este mundo. Hemos visto en las noticias cómo pueden ser robados las riquezas de este mundo. Un museo muy famoso en una ciudad muy importante, pero alguien robó las joyas. No hay lugar seguro en este mundo donde podemos poner los tesoros. Pero por gracia, Moisés vio más en la remuneración del Señor que en las riquezas de este mundo. Bueno, quiero darles hoy ánimo, porque sí es posible vivir en este mundo, rodeado por las tentaciones de este mundo. Y es posible en este mundo de ver las cosas invisibles. Sí es posible escapar de las tentaciones de este mundo. Y a eso el Señor te está llamando hoy. El Señor usa su palabra para llamarnos a escoger como Moisés escogió. No era una elección que vino de la naturaleza de Moisés. Vino por la gracia de Dios obrando en Moisés. Sí es posible escoger la porción buena, como Moisés, con fe puesta en Cristo y el crucificado. Y así sea conmigo, con nosotros. Amén.